Jean-Pierre, ¿cómo ¿Cómo estás? estamos, compadre? Oye, Jean-Pierre, me llamó la atención la primera vez que vi tu obra, como con un trazo tú armas una figura así, muy, muy sutil. Sí, porque tú te tienes que acordar que a nosotros nos gustaba mucho también copiar el arte renacentista, donde la línea, la ondulación era lo que primaba en el dibujo. Entonces todo eso como que uno lo va formando en la línea más espontánea para dibujar un rostro, para dibujar un escorzo, ¿cachai? Por ahí va más o menos mi línea de, o sea, mi estilo de línea, ¿cachai? Ah, ok. Entonces, Ok. ¿Y podría ser sí, mira, quiero hacer una demostración de eso? vamos a hacer un rostro, ¿eh? ¿El lápiz está bien o prefieres Sí, no, un está lápiz más blando? Está bien, a ver, vamos. Yo me acuerdo que tú trabajabas mucho con tintas acrílicas, yo no las conocía Sí. y personalmente yo lo que hago a veces es trabajar con acuarela y después arriba hago algunos toques con la tinta acrílica, porque es como si tú estuvieras dando un barniz de color y no se corta tampoco. Sí, mira, yo la primera vez que tuve contacto con la tinta acrílica fue cuando compré mi aerógrafo. Porque además de que este tipo de tinta acrílica también se ocupa con aerógrafo, tiene la ventaja que tú la puedes ocupar con plumilla. ¿Cachai? Y tiene una Ok. ventaja sobre la tinta china común y corriente. Ok. La tinta china común y corriente, como ocupa agua, tiende a romper el papel. Cuando tú tienes, por ejemplo, una plumilla muy fina, como esta, ¿cachai? Ah, Se perfecto. tiende a romper. En cambio, con esta tinta no, te aguanta. Y además que tú puedes pasar sobre la tinta la pintura al agua. A diferencia de la tinta china, que tú una vez que trazas arriba, o sea, trazas la línea de tinta china, tú no puedes trabajar con pintura al agua, se deshace, po. Te saca la Ah, tinta. ok. Esto no, esto como pintura acrílica. ¿Y qué pensáis, Jean-Pierre, por ejemplo, nosotros hacíamos una mezcla, me acuerdo allá en Vallenar, me acuerdo nos hablaba la historia de los renacentistas, ¿Ya? pero nosotros estábamos atrapados, aparte de a mí me gustaba mucho siempre el impresionismo, pero me acuerdo en esa época nos atrapaba mucho lo que era el cómics, pero no el cómics de la historieta divertida, ni el que viene en el diario, sino que es más el cómic de este francés que le llaman ellos el Vendée Dessiné, Ah, con correcto. la escuela franco-belga, me El acuerdo. comic arte. Claro, cómic arte. Yo me acuerdo, eso a mí me atrapó mucho, es decir, cómo en un papel tú puedes hacer aparecer ese cómic arte que era vigente, al mismo tiempo lo mezclamos con el dibujo renacentista. Eso a mí me encantaba y hasta el día de hoy creo que soy Porque, pro de ese tipo de... Claro, que estamos hablando de los años 80, ¿no es cierto? Claro, años años 80, 80. finales de los 80. Pues entonces en esa época aquí no se conocía prácticamente el cómic francés, ni el belga, ni ningún cómic europeo, era el cómic americano nomás. El cómic de industria, ¿cachai? De superhéroes. Y aparte de eso no había nada más, pues. Entonces cuando conocimos Moebius, por ejemplo, quedamos ahí pero con la boca abierta. Ay, es bueno recordarlo porque Sí, por lo mismo la muerte de él también fue casi como que correcto. falleció un personaje más nomás. Sí, pues es que la gracia que tenía ese cómic era un cómic de autor. Un cómic, ¿cómo se llama? Donde se pensaba en un guión, ¿cachai? No era solamente un personaje. Porque en el cómic americano tú tienes que todo está en función del personaje. Pero esto no, era un cómic, una historia, un mensaje. Entonces era como un poquito más para adultos. Eso me llamó la atención. Aparte que Moebius era todo un genio de la perspectiva. Eso me llamó la atención. ¿Cachai? Claro, estamos hablando, tú estás comparándolo con la acuarela que es más una invención de los ingleses, ¿no es cierto? Como que en el fondo fue el primero que le puso nombre, ¿no? Pero la acuarela ya existía hace mucho rato. Claro, la acuarela, ¿cómo se llama? O sea, la pintura al agua es mucho más antigua. ¿Sabes que yo recuerdo haber visto una obra en un museo donde estaban expuestas las obras de Rubens y fue algo que me llamó mucho la atención, que había un boceto hecho en acuarela ¿Ya? y al frente de esta obra estaba este formato gigante, estamos hablando de 2,5 por 4 metros y adelante hay una obra con el mismo formato que está ocupando tu obra.
y eran exactamente igual. O sea, estamos hablando de un tipo, en el caso de Rubens, a mí me fascina mucho por la forma como trabaja la línea. Y ver la importancia de la acuarela, que es casi, me imagino que estos tipos tenían el pigmento suelto y tomaban un poco de agua con goma arábica o un poco de pegamento o huevo y hacían unos trazos casi como estudio. O sea, la acuarela es parte como estudio. Claro, por ejemplo, tú ves las acuarelas de Albert G. Dürer y son todas obras de estudio. El estudio, por ejemplo, de que se ve allá atrás de una liebre, por ejemplo, de unos juncos o detalles de una ala de urraca, por ejemplo. Son todo, es que lo que pasa, mira, te voy a explicar algo. Dentro del Renacimiento lo que ocurría es que no se trabajaba desde el natural. ¿Ya? Actualmente tú tienes una persona y la retratas tal cual. Antiguamente no se hacía eso. Se idealizaba a la persona, se ocupaba a la persona como base. ¿Ya? Por ejemplo, Miguel Ángel lo que hacía era ocupar trabajadores, los copiaba y después los mejoraba. Bueno, hay una teoría que Velázquez y Caravaggio ocupaban la cámara oscura. O sea, para mí podría decir que son fotógrafos que revelaban el óleo. Claro, pero como te digo, por ejemplo, hasta el siglo XIX todavía hay pintores que trabajan no directamente, como se llama, del real, sino que bosquejan a partir del real y después lo transforman y lo van integrando. Ah, ok. ¿Mm? Como William Bouguereau también, un pintor del siglo XIX. Ese pintor también trabajaba con un estilo que tú ves, por ejemplo, los ángeles, las vírgenes que pintaban, que hoy en día es considerado medio melosa esa pintura, ¿eh? Pero era una pintura idealizada, rostros perfectos que se tendían a repetir, ¿cachai? Acuérdate que el Renacimiento es mucha pintura, mucho arte basado en el renacimiento del arte griego, de la idealización del arte griego. Ah, ok. O sea, siempre fue un arte referente a uno ya que ya no estaba. Claro. Fue una visión como repitiendo algo que ya fue. Incluso mejorándolo, porque tú ves el arte de Miguel Ángel, uno dice Miguel Ángel es absolutamente original, pero no. Tú te das cuenta que si empiezas a mirar para atrás, empiezas a revisar la historia del arte, te encuentras con una parte del arte griego que es la última, que es la helenística. ¿Es muy importante para ti el dibujo? ¿O tú crees que ahora, cuando vas a tirar este color, por ejemplo, qué color tú vas a ocupar ahora? Yo siempre empiezo con ocre, pero tú al parecer vas a empezar con un... No, lo que quiero hacer es tirar primeramente como un color base, un ocre, el que lo tengo ahí, ¿cachai? Ese color ocre lo quiero tirar sobre todo el dibujo, y una vez que ese color ocre ya está más o menos seco, voy a empezar a trabajar con algunas sombras, y sobre eso, una vez seco y como esté lista la grisalla, voy a trabajar con algunos colores, como por ejemplo ese. Ya, perfecto. ¿Y eso en tu dibujo ahora ya está listo? No, el dibujo recién está listo. Ok. ¿Sí? ¿Y mojáis papel o...? No, vamos a hacerlo en seco. Ok. Sí, como te decía, esta más que una acuarela actual, está tirada con una técnica más o menos antigua, donde se ocupaba la acuarela como se ocupa el óleo. Ah, perfecto. Porque los bosquejos que se hacían con una acuarela eran solamente bosquejos, eran en función de la pintura, el óleo que se iba a hacer. Ok. ¿Sí? A mí me fascina eso y sobre todo lo hago en la técnica que aprendí al óleo. ¿Ya? Siempre en el colegio, nosotros en el colegio, por lo menos acá, no sé cómo será en otros países, pero en el caso nuestro, no sé si será además institucional, pero te enseñan siempre a pintar como el impresionista, directo, sobre una tela blanca. Claro. Y yo descubrí el tema esto de la veladura y fue como que se hubiese descubierto algo totalmente nuevo, pero sin embargo fue como que si hubiésemos descubierto una tumba y aparece Tutankamón, que no... Claro, que lo que pasa es que las modas, pues las modas van matando de repente los conocimientos, las sabidurías anteriores. Entonces hay que renacer el conocimiento, lo que pasó también con el Renacimiento, lo que estamos hablando hace poco. Okay. ¿Te das cuenta? Yo sabía que de Gas ¿Ya? tenía algo de pintor este clásico. Entonces hablaba de la prima, pero me ha llamado siempre la pintura de este tipo porque se nota que tiene un conocimiento técnico. Y a mí, personalmente, ¿Ya? a pesar de que valoro todo lo que es el arte conceptual, quizá también lo que he aprendido en el tema de la arquitectura, valoro mucho el arquitectual, pero sin embargo, cada vez que veo una obra en la cual tú puedes ver que hay una gran destreza técnica, me detiene. O sea, igual que un niño. Como más que un niño te sabe el cuento del rey, es que cuando ve
el rey estaba desnudo y todo el mundo decía que estaba vestido, pero llegó un niño y dijo está desnudo. Y muchos artistas que me he encontrado, una vez me encontré un artista norteamericano pintando acá en La Serena y me dijo la misma historia. O sea, acerca del arte abstracto. Tampoco, no estoy muy de acuerdo un poco con eso. Yo creo que el arte abstracto como el de Rothko o el arte de Tapiz, a mí me parece fascinante. O sea, encuentro que 3 líneas, o como el Sumie de la tinta china, yo no encuentro que es un arte increíble. Pero sin embargo, todavía valoro mucho el tema técnico. Necesitas que eso que se seque un poquito. Y no lo aceleras un poco un secador de pelo. Y sabes que una de las destrezas del cual a mí me atrapó el cómic fue por querer hacer aparecer ideas que tenía en mi cabeza. Y me di cuenta que poder dibujar y más de memoria era una cosa muy compleja. Y descubriendo en un libro de Leonardo da Vinci, imagínate, volvemos al Renacimiento. El tipo da como consejos de aprender de pintar y dice, si tú quieres realmente pintar un rostro, hazlo una vez, hazlo 2 veces y después trata de hacerlo de memoria. Si lo puedes hacer de memoria significa que ya lo sabes y lo has aprendido. Y viéndote a ti, tú pintaste ahora sin un modelo. Sí, bueno, es que igual si tú me hablas del cómic, es un arte tan complejo donde tú tienes que dominar figura humana, tienes que dominar arquitectura, diseño de vestuario, perspectiva, un montón de cosas. Entonces es imposible estar copiando siempre. Se puede hacer, pero el ideal, es tener asimilado más o menos la figura humana, por lo menos. Y además cuando ya tienes asimilada la figura humana, tú tienes la capacidad de interpretarla a tu manera. Cuando tú copias directamente una fotografía, algo pasa que se nota esa frialdad. Sí, verdad. Se nota. Bueno, y de ahí conocimos a los impresionistas, a los artistas del Renacimiento. Porque cuando empezamos a ver el dibujo natural de Da Vinci y que era una invención, ahí yo me sorprendí. Ahí creo que conocí realmente la gran destreza del dibujo de Da Vinci. Para que hablar del resto de los personajes del Renacimiento. Ah, claro, pero ahí tenemos los 2 grandes, pues, los que marcaron todo. Da Vinci, y Miguel Ángel. Pues después todos son copias prácticamente de ellos dos. El movimiento manierista que vino después. No, y Rafael tiene una línea que es increíble. O sea, hay unas obras que han hecho unos rayos. O sea, han visto detrás de la obra, salen un solo trazo de un se puede decir una línea de un borde de Rafael que... No, es genial Rafael, pero acuérdate que también es una copia de Miguel Ángel. Sí, también. Ahora le voy a dar los destellos de luz. Sí, ahora voy a ir dando un poquito más voy a pulir un poquito por acá. Oye, Pierre, y quizás terminando, ¿qué piensas tú de los materiales? Ahora te he permitido pintar con materiales de alta calidad, como materiales alemanes. Costó mucho traerlo acá a Chile, y para poder tenerlo también en gran cantidad, para compartir con los artistas. Y pienso que un buen material como este, realmente después de ella no hay nada. O sea, no podría haber una excusa de decir falló la barraqueta o falló la zapatilla, ¿no? Acá es que la pureza misma. O sea, la gracia de los materiales estos que estamos viendo ahora, la marca Schmincke, materiales alemanes, es que son los mejores pigmentos, los mejores aglutinantes. Entonces fluye solita la pintura. A mí me sorprendí cuando fui a la fábrica de Jaramillo, ¿ya? De ver realmente la época. Estamos hablando de un papel de 1584, o sea, imagínate. 500 años de historia en papel, haciendo papeles. Bueno, esa es la gracia del... Increíble. Tradición. Increíble. Importante que el papel te aguante también. La técnica, realmente una técnica que maneja mucha agua, no hay papel de calidad. Y otra gracia también de estos papeles es que al ser de calidad son lavables también. Si tú quieres de repente sacar algunos brillos. Sí, para mí ya... esponja, ¿cachai? Y lavar la pintura. Papel de mala calidad no te aguanta eso.